No era el tipo de calle por la que Alejandro solía pasar. De hecho, ni siquiera debía estar allí. Una reunión importante se había cancelado en el último momento, y por un impulso casi inconsciente, pidió al chofer que lo dejara en la esquina de la calle Fuencarral, diciendo que volvería caminando al hotel. Era una noche fría de otoño, Madrid húmeda y silenciosa, y él caminaba distraído, más por aburrimiento que por cualquier otra razón. Fue entonces cuando vio. Primero, solo un movimiento extraño, una mujer arrodillada en la acera, sosteniendo algo pequeño en sus brazos. Pero cuando se acercó, se dio cuenta de que no era solo una escena urbana cualquiera. Era una joven desesperada, llorando, gritando por ayuda, con un bebé inmóvil en el regazo. Eso lo paralizó. Por un instante, Alejandro sintió algo que hacía años no experimentaba: pánico. No sabía qué hacer, y eso lo molestaba profundamente. El hombre acostumbrado a resolver negocios multimillonarios, a dar órdenes en salas acristaladas, ahora se veía allí, impotente frente a un bebé sin aire y una madre en colapso. Carmen gritaba por socorro, con las manos temblando, intentando hacer que el bebé respirara de nuevo. «Por favor, alguien, por favor», suplicaba, sin siquiera notar a Alejandro. Pero él vio todo: el miedo en sus ojos, el cuerpo frágil intentando proteger al hijo con lo que le quedaba de fuerza, la urgencia de quien ya había intentado todo. Sin pensar, se arrodilló, sacó el celular del bolsillo y llamó a una ambulancia. Luego, quitó su abrigo y cubrió sus hombros, sin saber si era más por el frío o por el choque. Cuando llegaron los paramédicos y se llevaron al bebé, ella quiso subir sola, pero Alejandro entró con ellos. Algo en esa escena había roto algo dentro de él. Alejandro acompañó a Carmen y a Adrián al hospital. Un silencio pesado, lleno de preguntas no formuladas. Mientras esperaban, él observaba cada detalle de ella: la juventud marcada por noches sin dormir, la ropa sencilla que apenas escondía el cansancio y la mirada fija en la puerta de la sala de cirugía donde su hijo luchaba por la vida. Por dentro, sentía una mezcla extraña de inquietud y una urgencia que no entendía bien. Nunca había estado tan cerca de una situación tan vulnerable, tan humana, donde el dinero y el poder no tenían ninguna utilidad. Carmen, aunque con el miedo estampado en su rostro, no dejaba de respirar hondo, intentando controlarse, pero la ansiedad se mostraba en cada pequeño gesto: las manos temblorosas, los ojos que no parpadeaban, el cuerpo rígido. Cuando la puerta finalmente se abrió, el médico llegó con una mirada cansada, pero con una noticia que hizo que el corazón de Alejandro latiera más fuerte. La cirugía había sido un éxito. Carmen no pudo contener las lágrimas. Alejandro vio allí algo que nunca había visto en sí mismo: una voluntad genuina de ayudar a alguien, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Ella le contó su historia sin pedir lástima: cómo fue abandonada por el padre del bebé, rechazada por sus propios padres, y cómo la rutina de trabajar y estudiar casi no le dejaba respirar. Él se dio cuenta de que en ese instante su cuenta bancaria y su traje Armani no significaban nada frente a la fuerza que esa mujer llevaba dentro. Algo en Alejandro cambió en ese hospital. Esa noche, mientras Carmen sostenía a su hijo dormido en el regazo, exhausta pero llena de esperanza. A la mañana siguiente, Alejandro no pudo sacar de su mente a esa mujer y a ese bebé. La imagen de la lucha de Carmen quedó grabada en su mente como un nudo que necesitaba desatarse. Estaba acostumbrado a negociar contratos, a cerrar acuerdos fríos, pero allí, en ese momento, sentía una urgencia diferente. No financiera, sino humana. Decidió buscarla. No por caridad, pensaba, sino porque algo dentro de él decía que esa era la oportunidad de hacer algo que jamás imaginó: invertir en una vida, no en una ganancia. Encontrarla de nuevo parecía lo único que tendría sentido ese día, por más extraño que pareciera para alguien como él. Cuando la encontró, Carmen estaba exhausta, con los ojos hundidos, pero había algo firme en su postura, un orgullo silencioso que no dejaba entrever lo difícil que era todo. Él no quería impresionarla con dinero o promesas vacías. Ofreció ayuda directa: cubrir sus estudios, asegurar una casa para ella y Adrián y un trabajo como su asistente personal. Carmen dudó, y era visible su miedo a aceptar eso. Para ella, aceptar era casi como admitir que necesitaba a alguien,
y no quería depender de nadie. Alejandro percibió esa resistencia pero no retrocedió. Insistió, diciendo que veía en ella una honestidad y una fuerza que nunca había visto en ninguna de las personas que rodeaban su vida. Era una inversión diferente, un riesgo verdadero. Los días que siguieron fueron un torbellino para Alejandro. Nunca imaginó que al abrir esa puerta, su vida tan calculada y controlada pudiera desmoronarse, solo para ser reconstruida de una forma totalmente inesperada. Ver a Carmen y Adrián mudarse a un apartamento sencillo en Chamerí, lejos de los lujos que él solía frecuentar, lo movió de un modo que no sabía explicar. En ese hogar modesto, comenzó a percibir el valor de las cosas simples, una sonrisa del bebé, el silencio de la casa, la rutina llena de desafíos pero también de amor. Poco a poco, Alejandro comprendió que su presencia allí no era un favor, era algo que quería, que necesitaba. Carmen continuaba con su intensa rutina, entre las clases en la universidad y el trabajo a medio tiempo en la empresa de Alejandro, que la contrató formalmente. También contrataron una niñera para ayudar, pero lo que más sorprendía a Alejandro era cómo, sin darse cuenta, empezó a frecuentar ese apartamento diariamente. Sentía un tipo de paz que no conocía, algo que el dinero no podía comprar. Veía en la sencillez de esa vida un significado que sus números y negocios nunca le habían dado. Y, lo más importante, sentía que se estaba convirtiendo en alguien mejor, una persona capaz de importarse y amar de verdad. En una noche tranquila, mientras Carmen acomodaba a Adrián para dormir, ella se volvió hacia Alejandro y con una voz casi vacilante, le preguntó por qué siempre evitaba hablar de sí mismo, por qué parecía tan distante de lo que sentía. Alejandro, por primera vez, sintió que podía mostrar una parte de sí, la parte que había enterrado tan profundo. Reveló que su infancia estuvo marcada por el abandono, que creció en un orfanato donde aprendió que depender de alguien era debilidad. Era un pasado que jamás había tenido valor para compartir con nadie. Carmen escuchó con atención, sin prisa, y dijo algo simple pero que quedó resonando en él. El amor se aprende, y, si quieres, podemos aprender juntos. Esas palabras lo impactaron de una forma que ni el tiempo ni el dinero habían logrado. Fue una noche de confesiones, pero también de esperanza. Alejandro sintió algo que nunca había experimentado, la posibilidad de reconstruir no solo una vida, sino un corazón. Comenzó a entender que el miedo a abrirse venía del dolor de un pasado solitario, pero allí, con Carmen y Adrián, había la oportunidad de cambiar esa historia. Por un instante, la idea de familia dejó de ser abstracta para él y pasó a ser un sueño posible, concreto, aunque aterrador. Sabía que esa nueva vida tendría desafíos, pero estaba dispuesto a enfrentarlos, porque por primera vez había algo por lo que realmente valía la pena luchar. 6 meses habían pasado desde aquella noche que lo cambió todo para Alejandro. Su rutina, antes dictada por interminables reuniones y viajes de negocios, ahora giraba en torno a Carmen y Adrián. Organizó sus días para estar presente en las pequeñas victorias, la graduación de Carmen, el primer paso de Adrián, los momentos simples que antes le parecían insignificantes. Carmen, con su fuerza y dedicación, no solo consiguió su título con honores, sino también un cargo de responsabilidad social en la empresa, llevando adelante un propósito mayor que cualquier lucro. Alejandro sentía que, por primera vez, su trabajo tenía un significado real, ligado a algo que hacía latir el corazón más fuerte. Pero no todo fue fácil. La vida pública cobró su precio de forma cruel. Los padres de Carmen reaparecieron, no por preocupación, sino por interés en el dinero que Alejandro podría dar. La prensa comenzó a murmurar sobre la relación inusual del CEO con una madre soltera, y los accionistas de la empresa empezaron a cuestionar sus decisiones. Los insultos fueron duros. Llamaron a Adrián bastardo y acusaron a Carmen de ser una oportunista que usaba el nombre de Alejandro para subir. Alejandro sentía la presión creciendo, una tormenta que amenazaba todo lo que había empezado a construir. Era una prueba dolorosa para el amor que florecía. Un momento de duda que parecía querer destruir lo que había sido plantado con tanto esfuerzo. En una reunión tensa, Alejandro enfrentó al consejo de la empresa, liderado por Antonio Vega,
un hombre que representaba todo lo que más temía, la rigidez del mundo de los negocios sin lugar para sentimientos. Le exigieron que eligiera, o la empresa o Carmen y Adrián. Usaron palabras duras, llamando al niño bastardo y acusando a Carmen de ser una oportunista que usaba a Alejandro. La rabia explotó dentro de él como una tormenta reprimida por años. Defendió a su familia con una furia que nadie había visto antes, pero al volver a casa, sintió el peso de la soledad aplastarlo. Lágrimas vinieron sin aviso. El hombre que lo tenía todo, esa noche, se sintió vacío y perdido. En el silencio de la casa, Alejandro luchaba contra un torbellino de sentimientos. No sabía qué hacer. Se sentía presionado por los intereses de la empresa y por los ataques crueles que intentaban destruir lo que más amaba. Carmen, al saber del ultimátum, intentó protegerlo, diciendo que debía elegir la empresa porque no quería ser la causa de su caída. Ella, con su fuerza silenciosa, insistía en que preservara lo que había construido con tanto esfuerzo. Pero Alejandro sabía que no podía vivir sin ellos. El sacrificio parecía inevitable, y esa noche sin dormir, ambos se dieron cuenta de cuánto estaban dispuestos a renunciar el uno por el otro. En esa madrugada de silencio pesado, Alejandro tomó una decisión que lo cambiaría todo. Al día siguiente, al entrar en la sala de reuniones, parecía un hombre diferente. Con calma, ante el consejo y los accionistas, anunció que renunciaba al cargo de CEO y vendería todas sus acciones. Sus palabras fueron firmes, claras, pero cargadas de una emoción que pocos habían visto. Prefería ser pobre, pero con la familia que amaba, que rico rodeado de personas que no entendían el valor del amor verdadero. Los presentes, acostumbrados a números fríos y decisiones calculadas, quedaron impactados con la entrega completa de un imperio en manos de lo que parecía ser solo un sentimiento. Cuando volvió a casa y contó todo a Carmen, ella lloró. No de alegría, sino de desesperación por el cambio radical que esa elección representaba. Alejandro la abrazó, intentando transmitir seguridad, diciendo que todavía tenían suficiente dinero para empezar de nuevo y que, más que eso, tenían algo que el dinero no podía comprar, la oportunidad de construir una vida nueva, juntos. En ese momento, la verdadera riqueza no estaba en las acciones o el patrimonio, sino en la posibilidad de vivir un amor real, verdadero, construido día a día. Una vida que valía la pena vivir de la forma más simple y honesta posible. El año siguiente fue un viaje de reconstrucción para Alejandro, Carmen y Adrián. Lanzaron una pequeña empresa de consultoría educativa con el objetivo de ayudar a familias en situación vulnerable, usando toda su experiencia y recursos para marcar la diferencia. Comenzaron a abrir guarderías en barrios olvidados, y aunque ganaban mucho menos que antes, sentían una satisfacción que el dinero no podía comprar. La rutina sencilla, llena de trabajo duro y propósito, creó un nuevo sentido para sus vidas, algo que nunca habían encontrado en salones de reuniones o despachos lujosos. Su boda fue una celebración sencilla, sin pompas ni grandes fiestas. Adrián, ahora con 2 años, llevó las alianzas con una sonrisa tonta y un orgullo que parecía iluminar el rostro de Alejandro como nunca antes. Para él, ese momento representaba mucho más que una ceremonia. Era el símbolo de la vida que eligieron, las prioridades que cambiaron, el amor que se fortaleció en las dificultades y sacrificios. Carmen y Alejandro, ahora una familia completa, llevaban consigo una valiosa lección, que el amor verdadero no es algo que se compra o se conquista con poder, sino algo que se construye, día tras día, con coraje y entrega. Aquella tarde tranquila, mientras la luz del sol atravesaba las cortinas de la pequeña oficina que ahora compartían, Carmen y Alejandro se sentaron a conversar sobre todo lo que habían vivido. Ella, con voz suave, recordó la noche en que pidió ayuda para salvar la vida de Adrián, una noche de desesperación que, en el fondo, había sido el punto de partida para salvar a Alejandro también. Él, con una sonrisa tranquila y ojos que ahora tenían una paz diferente, respondió que, al salvar a ese niño y a esa madre, había encontrado a sí mismo. Había perdido un imperio, pero había ganado algo que no tenía precio, una familia verdadera, un amor que lo transformó para siempre. Sabían que el camino por delante no sería fácil, que tendrían desafíos y dificultades, pero tenían una certeza que solo quien ha tocado fondo puede tener:
la de que lo que realmente importa es estar juntos, construyendo una vida con sentido. El dinero no compraba el amor, y esa lección, dolorosa y hermosa a la vez, era el mayor regalo que aquel día fatídico les había dado. Alejandro y Carmen, con Adrián sonriendo a su lado, sabían que, a pesar de las pérdidas, habían encontrado la verdadera riqueza, y que ese amor salvaría no solo a ellos, sino a todos los que cruzaran sus caminos.